Allá por el 2020, recuerdo haber recibido varios mensajes recomendando un soundtrack, específicamente el de Persona 5 Royal, un videojuego japonés cuya música llegó a conquistar a los melómanos de sitios como Rate Your Music. Sin exagerar, estuvo meses liderando charts y recibiendo críticas positivas. En su momento lo escuché y me aburrió. Es más, no pude terminar de escucharlo, es larguísimo y la estructura del tracklist no tiene sentido. Sin embargo, recientemente decidí jugar a este famoso juego con mi novia y tras 150 horas de juego quedé encantado con la música. Honestamente, me parece lo mejor que se hizo dentro de los videojuegos. Es por eso que, para aprovechar las 150 horas depositadas en un juego, decidí hacer este video explicando por qué los soundtracks no tienen mucho sentido por fuera de la obra original. Entonces, sin alargar más esta intro, les propongo pasar al video en cuestión, donde les contaré qué es el Persona 5 y todos los datos necesarios para que puedan entender lo que verán a continuación. Antes de ponernos en otaku, debemos dejar en claros algunos conceptos para más o menos manejar un mismo lenguaje. Lo que comúnmente llamamos banda de sonido en realidad es la música de una película, o bueno, videojuego en este caso. La banda de sonido en realidad son todos los sonidos dentro de una obra. Hasta donde puedo averiguar, esta confusión nace cuando en Estados Unidos empiezan a comercializar la música de las películas por separado. Supongo que algún empleado de Walmart lo habrá catalogado como OST, Original Soundtrack, y quedó. Este interés por la música original del cine nace aproximadamente en los 60, cuando los estudios empiezan a incluir música con cierto atractivo pop para poder vender los discos por separado. Incluso llegaron a contratar músicos de renombre como en The Graduate, cuya música fue hecha por el dúo Simon & Garfunkel. Esta tendencia sigue hasta el día de hoy, incluso diría que está hasta más presente. Un ejemplo podría ser, no sé, la canción de Titanic. Incluso vamos a tener películas recordadas exclusivamente por su música, como la versión animada de Tarzán, cuya música fue hecha por el mismísimo Phil Collins. Pero también existen compositores que trascienden la pantalla, como por ejemplo Ennio Morricone, a quien inmediatamente asociamos con el western. O John Williams, probablemente el compositor más identificable del planeta. Por si no lo conocen, hizo la música de Star Wars, Jurassic Park, Volver al Futuro y un millón de cosas más. Otro fenómeno a tener en cuenta son los musicales llevados al cine. No es muy difícil imaginar por qué alguien querría escuchar la música de un musical sin la necesidad de sentarse a ver la película entera. Por lo tanto, para lo que es este video, vamos a llamar soundtrack a los discos con la música original de una película o videojuego. Les hago esta introducción para que conozcan el término correcto por si tienen ganas de investigar por su cuenta. El problema a la hora de hablar de música y videojuegos es que la mayoría del desarrollo teórico vinculado al sonido y las artes audiovisuales viene del cine. No hay tanto escrito sobre los videojuegos, cosa que es entendible, en términos históricos son historia reciente, pero diseñar música para videojuegos es incluso hasta más complejo. Para que se entienda, en una película el tiempo no se detiene jamás, la duración de cada escena depende del director o del montajista, mientras que en los juegos depende del jugador. Y como si fuera poco, también depende del tipo de juego. En algunos casos la música está vinculada con el diseño del juego en sí. El ejemplo más evidente son los juegos rítmicos. Pero bueno, antes de seguir tirando ejemplos en abstracto, pasemos a hablar del juego que nos reúne el día de hoy, Persona 5. Explicar qué vendría a ser el Persona 5 es un tanto difícil, dado que todo lo vinculado a esta franquicia es confuso y apenas yo lo entiendo. Así que haré un esfuerzo para contar la historia de la forma más acotada posible. Persona es una saga de videojuegos creada por la empresa Atlus. Este narra las aventuras de un grupo de estudiantes teniendo aventuras en otro mundo donde deben luchar contra sombras o demonios usando sus personas, las cuales vendrían a ser manifestaciones de la psiquis de los personajes. Si nos ponemos en reduccionistas, es como Pokémon pero con cartas de tarot y teoría de Young. Es más, teniendo solo este dato en mente van a poder entender el video. Sin embargo, todo lo que rodea esta serie es mucho más complejo e interesante. Estamos hablando de casi 40 años de historia. Es una franquicia tan antigua como Mario, de la cual no sabemos mucho al respecto, al menos en Occidente. La saga Persona nace como un spin-off de Megami Tensei, una franquicia que inicia en 1987 con la saga Digital Devil Story Megami Tensei, un RPG desarrollado por la empresa Atlus basado en la trilogía de ciencia ficción japonesa con el mismo nombre. En este RPG el jugador iba enfrentando demonios con los cuales podía negociar y sumar a su equipo. Una premisa atractiva, debo admitir, tanto es así que de acá en adelante empiezan a salir una cantidad enorme de secuelas, reboots y spin-offs que no voy a detallar. Algunos de esos títulos ni siquiera llegaron a Occidente. Uno de estos spin-offs es el Shin Megami Tensei Persona, lanzado en 1996 para PlayStation. Un juego que tomaba el sistema de combate y los demonios del Megami Tensei, pero sin los elementos de ciencia ficción. En lugar de eso, tenemos una historia de terror donde un grupo de secundaria debe meterse en otro mundo para luchar contra estos demonios usando sus personas.
que, como les conté anteriormente, son manifestaciones del inconsciente o la psiquis de los personajes. Esta parte es confusa porque toman aspectos de la teoría de Jung mezclada con el tarot e incluso en Persona 5 hasta toman elementos de la terapia cognitivo-conductual. Toda esta cuestión mística es parte de la esencia de la saga, dado que ayudó a construir un aura de misterio, pero también la volvió bastante confusa, razón por la cual no fue un éxito inmediato en Occidente, sumado a lo difícil que es seguir la saga. Por ejemplo, en 1999 sacan Persona 2 Innocent Sin, que a diferencia de lo que dicta el sentido común, no es una secuela del primero, pero sí transcurre en el mismo universo y las mecánicas son similares, solo que acá uno de los villanos es Hitler y su ejército de demonios. Datazo, esto fue censurado en Estados Unidos, aunque no se esforzaron mucho, nada más le pusieron lente de sol y listo. De acá en adelante todo se pone más raro porque un año más tarde sale Persona 2 Eternal Punishment, el cual por el título parecería una especie de spin-off o expansión, pero no, es la secuela directa del Persona 2 Innocent Sin. En lo que respecta a la parte musical, la mente detrás de la música de estos juegos es Yoji Meguro. O sea, hay más compositores acreditados, pero nombrar a todos haría esto aún más confuso de lo que ya es. Gracias a él hay cierta continuidad estética a lo largo de los años. Por ejemplo, en todos los juegos existe un lugar llamado Velvet Room, cuya música es la misma desde el primer Persona. En lo que respecta específicamente a estas dos primeras entregas, vamos a encontrar un sonido bastante anclado en la época producto de las limitaciones técnicas. Más que nada en el primero, ahí casi todos los instrumentales son MIDI. Aún así son capaces de construir una aura oscura y etérea, un elemento muy presente en lo que hoy llamamos Vaporwave y sus derivados. El gran salto de calidad lo dan en 2006 cuando sale Persona 3, un juego que transcurre en el mismo universo que los anteriores, pero es prácticamente un spin-off, dado que, salvo por alguna que otra referencia mínima, la historia del juego se sostiene por sí sola. Para sumarle confusión al asunto, el juego tiene varias versiones, las cuales son más o menos lo mismo, pero con algunos cambios. Si quieren jugarlo deberían empezar por el Persona 3 FES, que es la versión mejorada del original, o si no está la remake de 2024, Persona 3 Reload. Este ya es mucho más moderno y no tiene toda la estética de finales de los 2000. Les comparto estos datos para que no se sientan mal cuando su amigo Otaku les recomienda jugar al Persona y no saben por dónde empezar, todos pasamos por eso. La cuestión es que el Persona 3 se convierte en un verdadero hit a nivel mundial, dado que, además de las peleas y los demonios, el juego es un simulador de la vida cotidiana. El jugador debe ir por la escuela para mejorar algunas habilidades, así como también socializar con sus compañeros de curso. Al reforzar estos vínculos, el jugador puede acceder a nuevas personas y otros beneficios dentro del juego. De esta forma, toda la cuestión mística y psicológica está mucho mejor integrada al sistema de batallas. Acá es donde la música empieza a cobrar un rol más importante. Si el jugador debe estar horas y horas explorando mapas e interactuando con personajes, la música tiene que ser más dinámica, de lo contrario el juego sería insostenible. Ahí es cuando empiezan a sumar instrumentos reales y vocalistas, lo cual no era solamente funcional al juego, sino que la música del Persona 3 empezó a ganar una reputación por fuera del juego. Adelantándonos en el tiempo, en 2008 sale Persona 4, el cual tiene mecánicas similares al Persona 3, pero tampoco es una secuela directa. Pueden jugarlo sin el juego de los otros, que se entiende igual. Aunque les aconsejo jugar el Persona 4 Golden, es la versión mejorada del juego original. En esta seguimos a un grupo de estudiantes tratando de resolver una serie de asesinatos vinculados con el mundo de la sombra. Me gusta que para acceder a este mundo deban meterse en una tele literal. Si les interesa un análisis más detallado de este juego, les recomiendo el video que hicieron Grillito y Carru TV. Hacen todo un desarrollo interesante sobre la cuestión de género dentro del juego, pero bueno, hoy a nosotros acá nos interesa la música, la cual terminó siendo uno de los aspectos más recordables del juego. Ya de por sí la intro tiene una onda misteriosa y yacera que dan ganas de ponerse a jugar. Lo interesante es cómo esa onda relajada y sofisticada va a estar a lo largo del juego, pero con algunos guiños al hip hop para que coincida con el diseño de los personajes. El problema con este juego es que, al menos en la versión de PC, de ratos la música termina de golpe dejando todo en un silencio incómodo. Desconozco si esto me pasó a mí solo, pero por las dudas aviso. Aprovechen en los comentarios para contar su experiencia y de paso se suscriben al canal y todo eso. Sacando ese detalle, el juego y su soundtrack fueron un éxito. Tanto fue así que inspiró hasta su propio juego rítmico con la música del juego. Aunque no lo crean, este juego de baile es canon. Es más, cuenta como secuela. No lo jugué porque solo existe para PSP, pero me interesaría jugarlo.
Gracias al éxito comercial de la saga, la empresa Atlus se embarca en un proyecto mucho más ambicioso, donde incluso hasta usarían otro motor gráfico. Obviamente estoy hablando del Persona 5 de 2016, el cual sería relanzado en 2019 bajo el nombre de Persona Royal. En caso que quieran jugarlo directamente compren el Persona Royal, no tiene sentido jugar a los dos. Dato de color, tras el éxito del Persona 5 salieron otros dos juegos rítmicos, uno con los personajes del Persona 5 y otro con los personajes del Persona 3. Tampoco los pude jugar porque están para PSP. Pero bueno, volviendo al juego principal. En esta quinta edición, un grupo de estudiantes se transporta al lugar conocido como el Metaverso, donde deben visitar palacios, los cuales son construidos mediante los deseos oscuros del villano de turno. Venciendo a estas entidades, pueden cambiar la conducta del villano en el mundo real, como el capítulo del Chavo cuando el ladrón se arrepiente. Recé para que el ratero se vuelva bueno y se arrepienta. En lo que respecta al gameplay, el sistema de batallas es parecido, aunque cambiaron los controles para hacerlo mucho más dinámico. Pero también el mapa es más grande, hay una mayor cantidad de personajes para interactuar, más actividades y por sobre todas las cosas, visualmente es infinitamente superior. Y no hablo solamente de los gráficos, el diseño del juego es mucho mejor. En los anteriores hay que hacer un curso para encontrar cosas en el menú. Por eso, al ser tan accesible, se convirtió en uno de los más exitosos de la saga, haciendo que la música del juego sea un éxito dentro del público general como en los círculos de melómanos. Lo que hace esta música tan especial es su capacidad de hacer algo nuevo pero manteniendo cierta continuidad con los anteriores. O sea, sigue la onda funk del 3 y el 4, pero todo tiene una aura más elegante, lo cual tiene sentido. En este caso los personajes son bandidos enmascarados con un vestuario medio europeo. Por eso en las batallas vamos a tener estos instrumentales eufóricos pero al mismo tiempo sofisticados gracias al uso de cuerdas. Mientras que en los momentos de la vida cotidiana vamos a encontrar una paleta de sonido similar, pero con algo mucho más relajado. Incluso para los días de lluvia reversionan una de las canciones para crear un clima aún más íntimo. Esta debe ser mi canción favorita de todos los Persona. En líneas generales, el soundtrack de esta saga me parece excelente. Honestamente, no tengo mucho para criticar, aunque mi pregunta es la siguiente: ¿qué sentido tiene escuchar esto por fuera del juego? El problema con los soundtracks en general es la falta de contexto. Muchas de las cualidades de la música del Persona solo funcionan dentro del juego. Si escuchan el disco en su totalidad van a encontrar canciones que ni siquiera tienen sentido si las sacamos de su contexto original. Por ejemplo, la canción que muestra en la pantalla de Victoria me parece genial, pero en el disco es solamente un track de 1 minuto que no va a ningún lado. Los discos en un sentido tradicional están pensados como una obra en sí. O sea, en el mercado hay de todo, pero los discos celebrados por la humanidad, como no sé, OK Computer, son obras que se sostienen por sí solas. Todos los elementos para poder interpretar el disco están ahí. Ni hablar de los discos conceptuales donde hay una idea o historia que atraviesa todo el proyecto, como puede ser To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar o Dark Side of the Moon de Pink Floyd, para nombrar los más conocidos del planeta. En estos casos hay detalles que en los soundtracks se pasan por alto o directamente no importan. Para darles un ejemplo, en los soundtracks el tracklist o el orden de las canciones está armado respetando el orden en el cual aparecen en el juego, mientras que en los discos tradicionales el orden es fundamental. Por fuera de los discos que tienen una narrativa lineal, la forma en la cual fluye el tracklist es crucial a la hora de pensar un disco. Aunque no lo parezca, sentarse a ordenar las canciones es algo que los músicos suelen pensar hasta último momento. Siempre hablando de la experiencia de sentarse a escuchar el disco de principio a fin. Si su intención es escuchar canciones sueltas, esto que les digo ni les importa. Acá el complicado soy yo. Pero además, hay momentos de la vida cotidiana donde simplemente necesitamos música de fondo que no requiere un esfuerzo intelectual o nuestra atención. La música de los videojuegos es muy poderosa en ese sentido. Mediante el uso de loops son capaces de crear atmósferas sin que estemos prestando atención, pero además son funcionales al juego desde un punto de vista técnico. Como en el juego nuestro foco de atención no está puesto exclusivamente a la música, pueden caer en la repetición sin que resulte chocante. Lo mismo aplica para quien pone de fondo esto y se pone a limpiar la casa. O sea, el Persona 5 es un simulador de la vida cotidiana. Las actividades que realizamos en el juego son cosas que hacemos a diario. A mí hasta me dan ganas de volver a la facultad para estudiar con esta música de fondo. La canción esa de los días de lluvia no puede estar tan bien hecha. Ahora bien, con esto no estoy intentando subestimar la música de los videojuegos, ni quiero desalentar el consumo de este tipo de álbumes. Lo que estoy tratando de demostrar es que la música dentro de audiovisuales tiene que ser tratada como tal. Lo que hace grande a un soundtrack es cómo interactúa con el resto de los elementos. Obviamente en este caso la música está tan bien construida que en muchos casos se sostiene por sí sola, pero al verla dentro del juego es donde termina de cerrar.
Casualmente, la saga de Persona evidencia cómo han evolucionado los videojuegos como una plataforma. Muy poca gente hoy en día cuestiona el potencial narrativo de los videojuegos. Ya son un medio en sí con sus propios códigos. Por lo tanto, quedarnos solo con la música me parece bajarle el precio a todo el trabajo que hizo grande esta saga. Y con eso voy a terminar el video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda existir. Así como también le agradezco a quienes donan ahí con el botón de gracias. Con ese pueden donar la suma de dinero que quieran. Así como también se le agradece a la gente que me comenta los videos, los comparte en Twitter, en Instagram y todas esas redes sociales que andan dando vueltas por ahí. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.